Hablábamos del tema de la salida de los imputados del caso Coral, de la primera parte del caso Coral, hay que decir, porque recuerden que hay un Coral 5G que todavía esta gente está presa y que entró en el expediente meses después. Así que hay que esperar a ver qué va a pasar con ellos también. Está en audiencia preliminar el caso todavía, un proceso muy lento. La verdad que caer en la justicia aquí tiene que ser terrible por lo lento y costoso que son esos procesos. Pero vamos a esperar a ver qué pasa con todos esos expedientes, porque este es el segundo precedente. Recordemos que Alexis Medina también, un tribunal lo favoreció con el cese de la prisión preventiva y está en su casa para seguir las audiencias desde en libertad. Así que así van corriendo las cosas. Algunos abogados dicen que lo propio va a pasar con Jean Alain en enero, si no se apresura el caso. Recordemos que el 19 de este mes se reinicia la audiencia preliminar luego del largo receso que dio un tribunal de instrucción para que los abogados conocieran del expediente de más de 12,000 páginas entre texto, ¿verdad? Y pruebas documentales que tiene el Ministerio Público en contra de los imputados en el caso Medusa. Mucho trabajo, Wilkin, que tiene el Ministerio Público. No sé cómo tienen tantas manos. Se podría justificar que ocurran estos ceses de prisión por eso, porque son casos muy complejos. Bueno, de hecho, los tribunales lo han declarado así como casos complejos, y la complejidad va más allá de las investigaciones. No, me imagino que no es tan fácil para los fiscales poder instrumentar estos expedientes, poder ubicar testigos, poder tener pruebas documentales, y además de tanta gente. Recordemos que en el caso de Medusa son 42 los imputados. Además de mucha gente, Aldo, parte de la complejidad de este tipo de casos tiene que ver con que evidentemente que los imputados apuestan a toda costa a no dejar huellas, porque estamos hablando de crímenes de soborno, crímenes de extorsión, crímenes de estafa, de robo del erario público, que evidentemente cuando tú te sientas a planificarlo, lo planifica con personas conocedoras de cómo se desenvuelve y se desempeña el Estado, y entonces tú lo que vas es a tratar de burlar esos mecanismos de prevención de la corrupción y los mecanismos de transparencia, y por ende luego para el investigador es muy difícil llegar a los responsables de sustraer el dinero del Estado. Entonces eso hace más complejo el caso, además de la cantidad de personas, porque ahí se dan asociaciones de malhechores, se dan concusión de funcionarios, ahí se dan muchísimas formas de asociaciones para delinquir que dificultan luego la investigación. Entonces eso hace largo los procesos. Por eso el Ministerio Público, para la medida de coerción, solicita la prisión de mayor tiempo, que es la de 18 meses. Luego se van agotando los plazos. A veces los plazos se van agotando por los mismos incidentes de los imputados. También por claro, los incidentes del Ministerio Público, pero principalmente por los incidentes de los imputados, que a veces apuestan a la larga, porque a la larga se van borrando evidencias. Fíjate que en el caso que dejó un mal sabor en el país, en el caso, por ejemplo, de Brecht, si tú observas el caso, lo que ocurrió fue que por el tiempo en que había transcurrido sobre los hechos imputados a algunos de los acusados, el tribunal declaró extinguida la acción penal. No es que esas personas sean inocentes o culpables, sino que ya por el tiempo que había transcurrido, más de 10 años en algunos casos, pues el juez no juzgó
las imputaciones que se le hacían a esas personas, sino que simplemente declaró extinguida la acción penal por el tiempo que había transcurrido. Entonces, fíjate qué ventaja tiene el jugar al tiempo. Claro. El jugar al olvido. ¿Tú entiendes? Tú sales absuelto, el juez ni siquiera entra en la consideración de juzgarte, ni juzga las pruebas que se presentan contra ti, porque el juez dice, no, ya pasaron 10 años y eso quedó ahí. Entonces, tú puedes tener por seguro que en estos casos hay mucha gente, incluso gente que todavía no está inculpada, que todavía no está encartada en algún expediente, están orando para que el tiempo transcurra y entonces la población no pueda ver, la sociedad dominicana no pueda haber juzgado los hechos que cometieron. Mira, Wilkin, la persona que te decía que se extinguió la acción penal ayer, Domingo Santiago Muñoz, que está vinculado al caso Antipulpo, y fue el mismo Ministerio Público que sometió, que estaba a favor de esto, acogió un pedimento del Ministerio Público. Eso fue algún acuerdo entonces que llegaron, ¿verdad? Exacto, el juez del séptimo juzgado de instrucción acogió la solicitud del Ministerio Público sin oposición alguna. El tribunal extinguió la acción penal en favor de Domingo Santiago Muñoz por criterios de oportunidad dispuestos por el Ministerio Público. Exacto, va a ser colaborador en este caso. Hay que ver, hay un reto muy grande. ¿No fue el que devolvió unos cuartos? Tiene que ser. Hay un reto grande en el Ministerio Público con estos casos. Hay una expectativa muy alta de la población respecto a que se haga justicia, respecto a que se recuperen los bienes robados y que todos estos reveses pueden hacer que la población se desanime un poco, pero vamos a seguirle dando confianza al Ministerio Público de que utilice el tiempo y que consiga las pruebas si las hay para proseguir con estos juicios que van a seguir, insistimos, no es que la gente se va a sustraer, tiene que ir a las audiencias cuando sean fijadas, tienen que seguir sus procesos. Lo que se hace es un cambio de medida de coerción, ya no estoy en prisión, sino que estoy en prisión domiciliaria o tengo impedimento de salida o debo pagar una garantía económica, tengo presentación periódica o tengo un grillete amarrado a mis piernas donde el Ministerio Público me da seguimiento. Entonces, no es que ya no hay una acción penal en contra de esta gente, sino que ya no van a seguir el proceso desde la cárcel. Bueno, también Wilkie recuerda que en estos días se le quitó el grillete a Magali, la hermana del presidente Danilo Medina, que está presa de manera domiciliaria y también siguiendo el caso Antipulpo desde su casa. Pero en este caso, Alba, en este caso de Domingo Santiago Muñoz, hay que destacar que él produjo un resarcimiento del daño causado al Estado, devolviendo 1.5 millones de dólares. ¿Cuánto es eso en pesos? Ay, mi madre, Alessia. Eso viene siendo 75 millones de pesos más o menos. Casi 80 millones de pesos. Casi 80 millones de pesos. Casi 80 millones de pesos. Que él devolvió con la entrega de un inmueble en Punta Cana valorado en 1.5 millones de dólares. ¿Tú sabes lo que es? Por eso es que que la población se indigna, Wilkin, cuando ocurre estas cosas. Pero mira una cosa, para que tú veas lo que es la comunicación de hoy día, que andan los políticos enganchados a comunicadores. Tú escuchas muchísima gente en los medios de comunicación diciendo que estos casos no tienen fundamento y que que eso es persecución política. Y entonces por persecución política este individuo devuelve todos esos cuartos. Dígame, exacto. Exacto, por eso que te digo, por eso es que hay tanta indignación por parte de la población. Ojo al Cristo con los jueces, Sí. Porque los jueces tienen que valorar este tipo de cosas. Está bien de que pudiera ser de que contra uno de esos imputados el Ministerio Público no pueda recopilar todas las pruebas, pero esto te indica a ti que hay gente ahí que está metido hasta el tuétano con estos hechos que se imputan. Así mismo es.
Entonces los jueces que no se vuelvan locos también, ¿eh? Y no sé si Porque tú... para que tú tengas un combate efectivo de la corrupción y de la falta de la falta de transparencia en el país, en el manejo de la cosa pública, tú tienes que también tener un compromiso de los jueces, Eso es que así. un juez que por cualquier periquito venga a declarar a suelto a una persona que tiene compromiso con la corrupción y que tiene cosas oscuras en su pasado y en su presente. ¿Tú entiendes? Eso es Entonces, así. que no le dejen esa lucha, que no le dejen los jueces esa lucha solamente a los fiscales, que luego entonces los fiscales también se van a deprimir y van a abandonar la lucha, Bueno, lo que está o por lo pasando menos van a quitar seriedad. con Wilson salió de verdad que muy incómodo de la audiencia donde se cesó la prisión a esta gente del caso Coral. Y da frustración definitivamente, que genera frustración estas cosas. Esta semana también, Wilkin, el presidente de la Suprema Corte de Justicia estaba defendiendo a sus jueces, es lo que le toca, diciendo que hay que darle garantía a los jueces también de que hagan justicia, pero la garantía... Sí, pero no, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que me perdone ahí, yo siempre lo he apoyado a él desde que lo eligieron, porque yo siempre dije que aunque él en un momento determinado tuvo un vínculo político importante como miembro del partido de gobierno en ese momento, miembro del PLD, nosotros los que hemos hecho carrera periodística por mucho tiempo, lo que recordamos del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia es su participación destacada en la escuela de la judicatura, llevando a cabo procesos de capacitación y de superación del sistema judicial, muy valorado. De hecho, en ese momento yo decía que habría sido un desperdicio para el país no aprovechar por razones políticas la capacidad de Luis Henry Molina en el tren judicial, después de haber prácticamente pasado por sus manos la mayoría de los jueces que estaban en el sistema, en términos de capacitación, de formación, porque la escuela la escuela de la judicatura ha representado un antes y un después en el sistema de justicia dominicano. Entonces, yo siempre he valorado eso y siempre he visto a Luis Henry Molina como un punto aparte en el sistema. Entonces, que no sea un apoyo a los jueces a ciegas, porque a él tampoco le toca eso. Cuando un juez actúa mal. Y recuerda que al juez se le eliminó en gran parte, lo relativo a la íntima convicción. Ciertamente el juez tiene que apelarse a las pruebas, pero el juez, yo recuerdo una vez que Jorge Subero Isa dijo que el juez no podía ser ciego y que ese símbolo de la justicia que tiene una venda en los ojos, en realidad no se puede aplicar 100%, porque entonces el juez tiende a fallar en sus criterios a la hora de juzgar. El juez tiene que tener capacidad de análisis de los casos, porque los casos de corrupción no son iguales que los casos comunes, un crimen distinto, donde tú tienes que recopilar la prueba, buscar la huella dactilar, buscar el video, buscar muchísimas cosas. En los casos de corrupción, el juez tiene que estar consciente de que el individuo cometió el acto y al mismo tiempo trató de borrar las huellas, que al mismo tiempo trató de evadir los mecanismos que procuran transparencia. Entonces no es tan fácil tú llegar por ejemplo, en el caso de la autoría intelectual de los crímenes, no es tan fácil para un fiscal llegar a la autoría intelectual de un crimen. Entonces, tú no puedes aplicar la misma regla a la hora de juzgar para el que cometió el hecho material que para el que cometió el hecho intelectual. Para el que dio ¿por qué? Porque a lo mejor el que dio la orden lo hizo con una pica de ojo y no dejó el rastro.
Entonces, a la hora de juzgarlo, tú tienes que tomar eso en cuenta y los jueces tienen que también entrar en conciencia en ese sentido. Así mismo es. Pero es lo que corresponde que Luis Henry defienda a sus jueces. Lo propio hace la magistrada Miriam Germán con sus fiscales. Lo que hay es que vigilar, como tú dices, la actuación de los jueces en casos como estos. Bueno, hay uno sometido, el juez Consoró, está sometido ante el Consejo del Poder Judicial por temas disciplinarios, suspendido por algunas decisiones tomadas que nos han dejado con la boca abierta, como el caso de los 3 brazos. Una decisión que legitima que el gobierno, que el Estado Dominicano supuestamente le haya vendido un barrio completo a un empresario. Un barrio con todo y gente. Con todo y gente. Eso es una cosa que solamente ocurre en República Dominicana. Uno no se explica, pero legitimó el juez esa transacción y se suponía que era ilegal. Lo propio ocurrió con el caso Tucano, el caso de los tucanos. Embraer admite que pagó casi $4 millones en soborno, pero se descargan a los imputados. Lo propio que Odebrecht, uno tiene como, no le cabe en la cabeza estas cosas que pasan en los tribunales y por eso los fiscales se decepcionan. Entonces, muchísimo trabajo, poco pago y además cuando llegan a la justicia reciben esto. Es complicado. Mira, Wilkin, ayer Jenny Berenice Reynoso, la directora de persecución, y Wilson Camacho, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, recibieron un reconocimiento por parte de Participación Ciudadana. Jenny decía que la gente solo se muere una vez. Ya tú sabes, y Wilson lo ha dicho muchas veces, no hay miedo. Ojalá que se le den los recursos y que los fiscales tengan todas las herramientas para instrumentar bien sus expedientes. Y ese tipo de reconocimiento tiene un valor inmenso. Claro. ¿Por qué? Porque esta gente tiene que sentir que la sociedad le apoya. Por supuesto. Porque no es tan fácil luchar contra la corrupción, es la corrupción política, señores. Claro, y no podemos decepcionarnos. Estamos hablando de un caso, estamos hablando de casos en los que hermanos de un presidente, señores, eso ustedes no saben lo que significa ser hermano de un presidente de la República, que se le siente a un funcionario ahí y le dije, mire, esto es lo que se va a hacer y esto es lo que yo quiero y esta es mi alcancía. La presión del fiscal ven acá. es fuerte. No es tan fácil. Esta gente tiene que recibir el respaldo de la sociedad, y el respaldo de la sociedad y el respaldo de instituciones como estas, de la sociedad civil, como Participación Ciudadana, obliga a esta gente también a hacerlo bien. Claro. Los fuerza a hacerlo bien, a buscar los mecanismos para hacerlo bien, ponderarlo. ¿Tú entiendes? Ponderarlo. Así es que yo respaldo ese tipo de reconocimiento, yo lo respaldo. La sociedad debería estar atenta para que esta gente, y exigirle también que actúen bien, que hagan bien su trabajo, que por eso abogamos a la hora de la elaboración del presupuesto general del Estado, abogamos porque organismos como la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público en sentido general y la Cámara de Cuentas reciban el mayor presupuesto posible, un presupuesto que garantice que los técnicos de estas áreas puedan tener los mejores investigadores a la orden. ¿Para qué? Para que definitivamente la transparencia en la administración pública sea una garantía. Así mismo es. Hay que ver porque no le dieron un poquito más en el presupuesto del año que viene al Ministerio Público. Pero no es suficiente, hay que darle más. No es suficiente. Así mismo hay que darle más. Es que si usted necesita un técnico de la NASA, que tenga un técnico de la NASA ahí. Claro. Pero si usted necesita un ingeniero mecatrónico para que le analice un asunto de una auditoría, que usted lo tenga ahí. Claro. Que si usted necesita un especialista en suelo para que le analice una carretera que fue mal construida, que usted tenga ese
ese técnico ahí, de ambos lados, tanto de la Cámara de Cuentas como de la Procuraduría General de la República, incluso también de la Contraloría General de la República. Así, La Contraloría porque es el organismo de control interno, la Cámara de Cuentas, que es el organismo auditor externo del Estado, y la Procuraduría, que es el que hace las investigaciones, y también para la Suprema Corte de Justicia, para el sistema judicial. ¿Para qué? Para que los jueces también cuenten con los recursos y puedan juzgar bien los casos. Así mismo es. Bueno, recordemos, Wilkin, que Ángel Lockhart tiene sometido a 4 investigadores de la Contraloría General de la República que se dieron cuenta de la supuesta estafa que habían cometido desde el Ministerio de Hacienda para pagar terrenos que habían sido declarados de utilidad pública de los años 50, 40, 30, una cosa que uno se sorprende con la agilidad y la facilidad que se pagaron en pandemia, cuando el país necesitaba muchísimos recursos. Y no es que no se paguen, ojo, porque a quien le declaran su terreno de utilidad pública, el Estado Dominicano tiene el deber de pagarle lo que cuesta su terreno para poder usarlo. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero lo que identificaron los auditores de la Contraloría es que esta gente habría falsificado firmas, hasta de gente muerta, Wilkin. Hasta de gente que ya estaba muerta, supuestamente firmó que estaba de acuerdo con los pagos del Ministerio de Hacienda, y fueron miles de millones, casi 12,000 millones de pesos que se pagaron en la gestión, en los últimos meses de Donald Guerrero, según las investigaciones. Hay que ver, porque todavía el Ministerio Público está en fase de investigación, no hay ningún sometimiento por este caso. El caso que está en la justicia es que Ángel Lockhart, al ver que se paralizaron los pagos desde la Contraloría a los honorarios o al dinero de los beneficiarios, que le tocaba muchísimo dinero a él, entonces se arremete contra los investigadores y los somete a la justicia. Una afrenta, pero bueno, los tribunales decidirán qué va a pasar. Y ahí están los informes que rindieron estos investigadores de la Contraloría General de la República, que están en manos del Ministerio Público, y que el Ministerio Público está haciendo la defensa de esta gente ante el sometimiento de Ángel Lockhart. La verdad que uno se sorprende de las cosas que pasan en este país, pero Ángel Lockhart salió a los medios de comunicación a defender las transacciones que había hecho y a decir cualquier cosa que usted se pueda imaginar en contra de esta gente, pero aparentemente hay irregularidad en ese caso. Vean un reporte especial que hizo Yulisa Céspedes con los beneficiarios, gente que tenía terrenos de miles de millones de pesos, que recibieron 500,000 hasta 200,000, y algunos no recibieron nada, pero los abogados de los casos sí estuvieron buchú. Y además los intermediarios, ¿esto recuerda el informe, Wilkie? Que según el informe dice que hubo intermediarios que se ganaron un dinero, que gestionaron el pago de esta Hacienda, y que por su intermediación le correspondió un dinero. Dicen que uno de ellos devolvió mucho dinero al Estado en este proceso de investigación, pero todavía ese caso no está en los tribunales por parte del Ministerio Público, sino que Ángel Lockhart entiende que tiene ganancia de causa y sometió a los investigadores. Una cosa que... Tirándole, ¿cómo es? Las aves tirándole a las escopetas. A las escopetas, exactamente. Pero todos saben cuál es el accionar de Ángel Lockhart. Es un tipo que ha tenido mucha suerte en los procesos que se le han investigado. Entonces, y éxito también, porque él es un profesional capaz. Pero hablemos de reputación. De hecho, es lo mismo que he venido diciendo. Es lo mismo que he venido diciendo. Estos individuos que se enquistan en el poder para defraudar al Estado hacen todo para evadir los mecanismos del Estado, los mecanismos legales, y eso se evidencia en ese caso y se va a evidenciar cuando sean sometidos a la justicia. No es tan fácil. El Ministerio Público está investigando, a lo mejor someterá a algunos, a lo mejor no someterá a nadie, porque al final de cuentas no podrá recopilar las pruebas, aunque tenga evidencias de que sí ocurrieron los hechos como se plantea, pero
fíjate que ahí hay involucrados abogados. Donde hay involucrados abogados, se supone que se toman todas las previsiones para garantizar que los procesos salieran de conformidad con las leyes dominicanas. Entonces, tú vas a cometer un fraude contra el Estado, pero ese fraude contra el Estado tú lo vas a revestir de legalidad, que Claro. luego el fiscal investigador se le hace difícil determinar dónde comienza la línea del fraude y dónde comienza la línea de lo legal. O sea que no es tan fácil. Quizás por eso el Ministerio Público ha durado tanto con este caso y solamente conocemos en la opinión pública lo que ha dicho el mismo Lockhart, porque el mismo Lockhart es que como que se ha puesto adelante Sí, y claro. ha revelado una serie de cosas de este caso. Pero el Ministerio Público se ha aguantado y no ha soltado prendas todavía importantes sobre este caso. Sí, uno sabe que supuestamente se involucra a Donald Guerrero y a otros funcionarios del Ministerio de Hacienda Y con el empresarios. pago de propiedades, exactamente, con el pago de propiedades declaradas previamente de utilidad pública. Y eso consiste en lo siguiente, más o menos, de acuerdo a lo que se ha dejado ver, es que a usted le declaran de utilidad pública un terreno, el gobierno al pagar se torna lento, a veces se torna lento a propósito, y entonces usted tiene unos millones ahí que hay que pagarle, y yo me le acerco y le digo, mira, yo puedo agilizar tu pago a cambio de una comisión, Exacto. a cambio de una coima. Y entonces, si es mucho dinero, también es mucha la comisión. Exactamente. Y tú no estás cometiendo una ilegalidad porque como quiera, tú tienes que pagar y ya tú tienes el compromiso legal de pagar. Tú lo que estás haciendo es agilizando el pago. Exacto. Pero lo estás agilizando en desmedro de otros que quizás tengan más tiempo esperando. Ahora bien, en este caso también se habla hasta de falsificaciones de personas ya, de firmas de personas ya fallecidas incluso. Así es. O sea que el caso ahí se vuelve más complejo todavía. Bueno, vamos a hacer una pausa, Wilkin. Cuando regresemos, vamos a seguir con el contenido de Enterados.